Buenas tardes. Muchas Perfecto. gracias por estar aquí. Yo soy la doctora Liliana Ramírez Gómez y estoy encantada de poder presentarles a ustedes hoy este tema. Ojalá que tengan muchas preguntas y que también algunas personas nos puedan ver en línea. Hoy vamos a hablar sobre los nuevos tratamientos para el Alzheimer y por qué es importante tener un diagnóstico precoz o digamos un diagnóstico oportuno, un diagnóstico a tiempo. Alguien esta mañana, por ejemplo, me preguntaba que por qué el Alzheimer ha aumentado tanto. Me decía, pero hace tanto tiempo no se veía tanto Alzheimer como ahora, o tanta demencia. Y esto responde, digamos, que la esperanza de vida va aumentando. Esto quiere decir que cada vez la población en general se está haciendo mayor y esto ha llevado a un aumento en la incidencia de demencia, Alzheimer y otras demencias relacionadas, porque a medida que avanza la edad, el riesgo de demencia aumenta. Por ejemplo, en el 2020 había más de 1,9 millones de personas en Estados Unidos mayores de 90 años y ya, por ejemplo, los que llegan a ser centenarios está aumentando. Entonces, aquí en esta gráfica podemos observar cómo el número de personas mayores de 90 ha aumentado, digamos, comparado con 1980, a donde estamos ahora, uno puede ver la diferencia, y digamos que de aquí al 2050, mire cómo se proyecta, una curva muy acelerada de crecimiento de este grupo poblacional, lo que quiere decir que debemos estar preparados para estos cambios y también enfermedades que se pueden asociar con el envejecimiento. Otra pregunta muy común que la gente se hace es, ¿qué es la demencia? ¿Es la demencia lo mismo que el Alzheimer? ¿Cómo son diferentes o son lo mismo? Bueno, entonces yo le explico a la gente que la demencia es el nombre de un síntoma. Es como cuando le decimos a alguien que tiene fiebre. Uno puede tener fiebre pero no saber la causa. Y la fiebre puede ser debida a una neumonía o a una infección urinaria o alguna otra infección en el cuerpo. Por eso no es suficiente que a uno le digan que tiene fiebre, porque hay que buscar cuál es la causa de base. Asimismo pasa con la demencia. La demencia es el nombre de un síntoma, un síndrome que está asociado con pérdida de la memoria y cambios cognitivos que pasan con el tiempo. Sin embargo, cuando alguien nos dice que tiene demencia, no podemos saber la causa de ella. Entonces, cuando uno va del doctor, uno quiere entender cuál es la causa. Ahí es donde empezamos a ver que la demencia es como un diagnóstico que digamos que es como una sombrilla, agrupa un número de enfermedades que están bajo esa sombrilla. Por ejemplo, el Alzheimer, que es de la que más comúnmente escuchamos, realmente es la más frecuente en personas mayores de 65 años. Otro tipo de demencia que es común es la demencia vascular, que puede estar asociada con personas que han tenido un stroke, un accidente cerebrovascular, un derrame. También tenemos la demencia frontotemporal, por ejemplo, que está asociada más con cambios del comportamiento y se presenta en la mayoría en edades un poco más tempranas, en los 60, 50. Hay otros tipos. Algunos habrán escuchado de la demencia con cuerpos de Lewy o la demencia que está asociada a veces con Parkinson u otras enfermedades como tenemos aquí en la lista. ¿Qué es específicamente la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. Es una enfermedad neurodegenerativa porque se asocia con cambios cerebrales involutivos en los que hay una pérdida progresiva e irreversible de la memoria y otras funciones cognitivas. Finalmente, la persona puede llegar a depender completamente de alguien más para su cuidado debido al deterioro que pasa con el tiempo. La historia del Alzheimer ha sido larga. Los cambios en el cerebro pueden empezar entre los 15 y 20 años antes de que aparezcan los síntomas. Aquí para hablar un poquito de historia, Alois Alzheimer fue el primer neurólogo que descubrió la enfermedad de Alzheimer con la pérdida de memoria y fue en el caso de August, que fue una mujer que tenía
Alzheimer de aparición temprana debido a una mutación genética. El Alzheimer puede ser genético, que usualmente se presenta en edades tempranas, en los 30, 40, 50, o de inicio esporádico, que es el más común en personas mayores de 60. El Alzheimer está causado por la acumulación de unas proteínas que son basura, que se acumulan en el cerebro. Estas proteínas incluyen, por ejemplo, las placas de beta amiloide, que son estas placas como, digamos, como un pegote de un amiloide que se aglomera y lo que hace es que finalmente hace que las neuronas se mueran y pierdan sus conexiones. Asimismo, está la proteína tau, que forma como unos ovillos neurofibrilares dentro de la neurona y también causa su muerte. Entonces, la combinación de placas amiloides y ovillos neurofibrilares formados por tau hace que estas neuronas que tenemos en nuestro cerebro mueran y a medida que ellas van muriendo, nuestro cerebro degenera. En esa medida es que se ven los cambios que pasan con la enfermedad. Es por esto que digamos que el cerebro de una persona sana se ve de una manera normal, los surcos son pequeños, no hay mucho espacio entre ellos. Sin embargo, cuando una persona tiene Alzheimer, y digamos que llegan a un caso en el que donan su cerebro y autopsia, vemos que el cerebro disminuye significativamente en tamaño, en peso, porque hay muchas neuronas que han muerto. Los surcos se vuelven más anchos, más grandes, empieza a haber más espacio en áreas que antes no las había. Por ejemplo, aquí este es el hipocampo, que es la parte medial del lóbulo temporal donde almacenamos la memoria y que es una región muy afectada en Alzheimer y vemos la diferencia entre un cerebro normal y una persona que sufrió de Alzheimer. Es como un hueco, un hoyo. Esa parte básicamente desaparece. La enfermedad tiene una progresión, digamos que en un cerebro normal, que está, digamos, llenito, sano. A medida que la enfermedad va progresando, va a haber más atrofia y empieza a ponerse más pequeño, más arrugadito, como vemos aquí los espacios se vuelven más grandes y a medida que progresa la enfermedad más y más, pues esto se va a hacer más acentuado. Asimismo son las etapas del Alzheimer. Empieza desde un punto en el que hay unos síntomas que son leves, incluso de pronto a veces no muy preocupantes para la gente que puede pensar que son cambios normales de la edad, pero no lo son hasta que van progresando hasta síntomas más severos. Uno se pregunta quién ha sido diagnosticado con Alzheimer y probablemente muchos de ustedes tengan en sus familias a alguien con la enfermedad o conocen a un amigo o a un vecino, porque en realidad esta enfermedad es común y es parte de lo desafortunado que no es rara. Y por eso es que nosotros estamos tan dedicados a trabajar para encontrar una cura y maneras de prevenirlo. También los latinos tenemos un riesgo mucho más alto de enfermedad de Alzheimer comparado con poblaciones blancas caucásicas, digamos aquí en Estados Unidos. Los latinos tenemos 1.5 veces más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer comparado con estos otros grupos poblacionales. La gente pregunta por qué. ¿Ese es genético o es nuestra raza o es el estilo de vida? Y la verdad es que no tenemos una respuesta exacta. Una de las hipótesis que se maneja es que los latinos tenemos más riesgo cardiovascular. Por ejemplo, tenemos una incidencia más alta de diabetes, de hipertensión, de colesterol, y todo eso también está asociado con el deterioro cognitivo. Entonces, hay un montón de cambios que van pasando en el cerebro que pueden estar asociados con un riesgo más alto. Sin embargo, no sabemos exactamente cuál es la causa de este mayor riesgo que tenemos. Si usted conoce a alguien cercano a usted con enfermedad de Alzheimer, usted no está solo. Cada 65 segundos una persona aquí en Estados Unidos desarrolla Alzheimer. Y es una enfermedad que, como mencioné, es común y cada vez se hace un diagnóstico más frecuente. En parte también es porque ya nos estamos dando cuenta, nos estamos concientizando que es importante buscar ayuda y obtener un diagnóstico a tiempo. ¿Cuáles son estos cambios de memoria que están relacionados con la edad?
porque esta es una pregunta común que la gente se hace. Pasa con frecuencia que a medida que van avanzando los años, alguien puede olvidar dónde ponen las llaves, en dónde parqueó el carro, qué era lo que iba a hacer a la cocina, qué iba a sacar de la nevera, cosas así. Ya la pregunta es qué es normal y qué no lo es. Entonces es importante entender las diferencias entre un envejecimiento normal o cuál es un motivo para preocuparnos. Entre lo que pasa en el envejecimiento normal es que, por ejemplo, empiezan a olvidar palabras. A veces tienen este síndrome de la punta de la lengua, que uno dice, "Ay, pero lo tenía aquí", pero no lo recuerdan. Entonces es importante entender que a veces eso puede ser parte de lo que sucede normalmente a medida que pasan los años. O poner un objeto en un lugar inusual, como las llaves, y uno dice, ¿dónde fue que las dejé? ¿Dónde parqueamos el carro? A veces se nos olvida a todos. Olvidar porque entré a una habitación, dificultad para encontrar palabras. Pero lo que es importante anotar No, es mamita. cuáles Bien, no son me tuvieron que motivos. dilatar. Estoy oyendo una conferencia Que sobre el Alzheimer son, y ya se hablamos. Bueno, no me tuvieron que dilatar. bueno, ay, perdón, continuemos. Perdón por la interrupción. ¿Cuáles son motivos de preocupación? Digamos que ya estos olvidos o cositas pequeñitas que pasan en el día a día a veces Miguel, ya están ven a afectando escuchar. estos cambios que nos afectan la vida diaria. Por ejemplo, que a uno se le empiecen a olvidar las citas o que uno tenía un compromiso y uno dice, ¿cómo se me pasó? No lo tenía en mi mente, se me olvidó. Cosas así ya empiezan a ser un poco más preocupantes. Poner las cosas en lugares extraños, decir a alguien que guardó los calzones en la nevera o una cosa así como que, ¿qué? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Cierto? Digamos que van a visitar a la mamá y ven que están guardando las cosas en lugares inusuales o se le están perdiendo más de la cuenta. Dificultad, por ejemplo, a veces en seguir las normas de tránsito o la señalización de los semáforos. Empiezan a veces a repetir como la misma historia, se les olvida que ya la contaron y vuelven y cuentan lo mismo, o a preguntar cosas frecuentemente y repiten, que es algo que usualmente el paciente o la persona no notan ellos mismos, pero los familiares dicen, pero esa repetidera ya está como rara". Eso puede ser un señal de alarma o que empiecen a perderse las cosas. Incluso a veces las personas pueden desarrollar un poco de paranoia porque dicen, me están robando, se me están desapareciendo las cosas y los familiares saben que de pronto no es así, que es que de pronto la persona los está poniendo en algún lugar y no los encuentra. ¿Qué sabemos en general? A ver, realmente que sobre la demencia existen muchos mitos. En parte es porque hay un estigma, ¿cierto? Uno en el tiempo decía, ay, ¿para qué voy a llevar a mi mamá del médico a que le digan que tiene Alzheimer si no hay tratamiento? O ¿para qué yo quiero que le den ese diagnóstico? ¿Cómo qué beneficio hay? También a veces la gente no sabe si el Alzheimer y la demencia son lo mismo y cuáles pueden ser las diferencias y el tratamiento que conlleva. También uno se pregunta si el olvido es lo mismo que el Alzheimer y bueno, el Alzheimer, la presentación más común es la pérdida de la memoria, pero no siempre se presenta con pérdida de la memoria. Algunos tipos que son un poco menos comunes son cambios en el lenguaje y que también corresponden a enfermedad de Alzheimer. Entonces, aquí lo más importante es buscar atención médica para obtener un diagnóstico apropiado. También algunos se preguntan si los adultos mayores son los únicos que pueden desarrollar demencia y esto no es verdad. Desafortunadamente hay algunos tipos de demencias que se pueden presentar en edades tempranas. Entonces es importante también buscar ayuda y una evaluación apropiada para estos síntomas. ¿Cuáles son los problemas de memoria? A ver, puede ser preocupante sentir que a uno se le están olvidando las cosas y es importante buscar una evaluación para poder tener control. Usualmente, cuando alguien tiene un problema de memoria, lo invitamos a que pregunte primero con su doctor de cabecera. Esto es con el doctor, con el médico general. La razón es que su doctor de cabecera puede hacer primero como una evaluación
de los síntomas y hasta cierto grado evaluar qué puede ser normal, qué puede que no lo sea. Incluso algunas veces pueden obtener exámenes de laboratorio que son básicos, como por ejemplo tiroides, vitamina B12, algunas cosas así para evaluar que no haya alguna causa que esté precipitando esos cambios en la memoria. Es muy importante dar detalles específicos, como qué tipo de síntomas tiene, ¿cierto? Aquí ponemos, por ejemplo, que se le olvidan las citas o que no puede hacer cosas que hacía antes. Algunas personas empiezan a olvidar como el password del computador, las claves, la tarjeta del banco, cosas así, o que se están perdiendo y eso obviamente puede ser preocupante. Y a veces también las personas como tal pueden que no se den cuenta de esos cambios directamente, especialmente en las etapas tempranas, y muchas veces son incluso los familiares los que dicen, a mi mamá se le están olvidando las cosas. Yo le voy a decir que vamos a donde el doctor que le haga una evaluación. Y a veces es así, muchas veces son los familiares los que dicen primero. Y aquí llegamos a un tema importante que es ¿por qué es importante? Porque ya hemos escuchado todo esto. ¿Cuáles son las razones para que uno vaya donde el médico busque ayuda y una evaluación y un diagnóstico? Primero, es importante para planificar el futuro, porque cada persona tiene deseos individuales, le gusta planificar. Algunas personas, digamos que son muy juiciosas y quieren planear su futuro, en dónde quieren vivir, cómo quieren planear sus finanzas, cómo quieren organizar el tiempo, las vacaciones. Entonces, a medida que uno sabe más en qué etapa está, puede planificar mejor. También puede obtener mejores cuidados de salud, porque como vamos a ver, también hay algunos tratamientos que incluso ya han sido aprobados para las etapas muy tempranas de la enfermedad. Entonces, entre más temprano se presente la persona a buscar ayuda, es mejor. También, digamos que en algunos casos puede que los síntomas que la persona tenga se pueden mejorar, pueden ser reversibles, especialmente en casos que están asociados con, por ejemplo, con el hipotiroidismo, que son problemas de la tiroides, o si hay problemas de pronto a veces como del estado de ánimo también estresantes o depresión que pueden afectar la memoria también y que de pronto pueden tener un tratamiento adecuado para ellos y mejorar. También es importante tener un diagnóstico temprano porque nos ayuda a entender qué recursos hay disponibles y cómo los podemos usar mejor, que le puedan ayudar a uno a planificar y a tomar decisiones. También tener preparado un plan de cuidado, ¿cierto? Que le evite momentos de estrés en un futuro a la gente, porque digamos que a veces la gente no planifica y los síntomas van progresando, llega un punto en el que terminan hospitalizados o pasa algún evento mayor y de un momento a otro su vida les cambia y tienen que decidir en dónde van a vivir, quién los va a cuidar, cómo, en dónde los van a poner. Entonces, en cambio, cuando uno ha tenido un diagnóstico, tiene más oportunidad de planear y de expresar sus deseos, de hacerle saber a su familia cómo quiere ser cuidado, qué es lo que le interesa, qué es lo que le importa en su calidad de vida. También es importante comprender que hay muchas oportunidades de investigación y que a través de esto pueden tener decisiones que pueden aportar en el sentido que quieran involucrarse en un estudio de investigación, en un ensayo clínico que les permita recibir algún medicamento experimental o alguno de este medicamento que ha sido aprobado recientemente por la FDA. También puede ayudar a que usted pueda crear una estructura de cuidados que reducirá la carga no solo para usted, pero para sus familiares, amigos que van a proveer apoyo y cuidados durante las fases de la enfermedad. Después de que uno realmente piensa que sí es importante obtener un diagnóstico y va donde el doctor, puede que el médico general le diga, pienso que las cosas van por este camino o es esto, o pues realmente no se voy a referirlo a un neurólogo para que haga una evaluación más detallada. Cuando esto pasa, aquí tenemos, por ejemplo, una foto de nuestra clínica de memoria en la que una de las neurólogas en nuestro equipo está evaluando a una paciente con algunas pruebas de memoria que son de papel y lápiz. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, los neurólogos en la clínica es que primero obtenemos una historia completa. Queremos entender cuáles son los cambios que están pasando específicamente, en cuánto tiempo se han desarrollado, qué otras personas en la familia han sufrido la enfermedad, entre otras cosas.
También hacemos pruebas en la oficina de memoria, que son así con papel y lápiz, como está en la foto, que nos permiten como hacernos una idea de cómo vemos a la persona, cómo están las cosas. Algunos los podemos referir a hacer estudios más detallados, incluyendo resonancia magnética, pruebas cognitivas, exámenes de sangre, entre otros. Aquí tenemos una lista, por ejemplo, de todo lo que hacemos en general. Cuando una persona busca esa ayuda médica, nosotros, además de tomar la historia, hacemos un examen físico en general, porque como mencioné, hay algunas enfermedades médicas que pueden contribuir a la pérdida de la memoria y pueden ser reversibles, incluyendo, por ejemplo, algunos medicamentos. Yo en mi clínica a veces veo gente que toma unas medicinas. Ejemplos comunes son las pastillas para dormir o cosas así, que uno sabe que puede afectar la memoria. Y al revisar esa lista y aconsejarlos y decirles, mire, esta medicina no le ayuda para la memoria, tratemos de cambiarla, la gente en el tiempo mejora. Entonces es algo que hay que valorar con cuidado. También hacemos un examen neurológico, pruebas de imágenes. Ahora es muy usada la resonancia magnética o el TAC de cráneo o el PET. Ahora ustedes van a escuchar una palabra que está más en boga, que se llaman los biomarcadores. Un biomarcador es una prueba de algo que podemos obtener, puede ser un líquido, un fluido, un tejido, que nos indica que la enfermedad está presente. En este caso, cuando hablamos de biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer, los más comunes que usamos son la punción lumbar, que nos permite obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que baña el cerebro, donde podemos medir esos niveles de amiloide y tau, que son las proteínas que se acumulan en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer. Y nos dicen, sí, mire, la enfermedad está aquí. Estos niveles son positivos. También podemos hacer más pruebas cognitivas, y es lo que dice aquí del examen neuropsicológico de la memoria, como mencioné, revisar los medicamentos, revisar la historia clínica y algunos otros cuestionarios de cómo funciona la persona en la vida cotidiana. Otra pregunta que uno se hace es, ¿qué sucede si me diagnostican con Alzheimer u otra demencia? ¿Qué pasará? Como mencioné antes, la demencia más común es el Alzheimer. En este caso, los síntomas son progresivos, lentos en la mayoría de los casos. Y estos cambios eh, a veces, digamos, lo pusimos aquí de nuevo, pueden estar o ser muy similares a cambios que pasan con otras condiciones, como mencioné, efectos adversos de medicamentos, tiroides, infecciones, deshidratación, etcétera. Entonces, cuando a uno le diagnostican eso, realmente el diagnóstico tiene que venir de una fuente confiable, de un doctor, de un especialista, porque ya sabemos que hay muchas otras cosas que pueden causar, digamos, sobre todo al principio, síntomas que pudieran ser similares. Algunas personas ya que, digamos, sí tienen la enfermedad, pueden también experimentar no solo pérdida de la memoria, pero también empiezan a notar que son más irritables o se alteran más fácilmente, de pronto están más ansiosos, incluso algunos pueden desarrollar depresión, cambios en el apetito, insomnio, que pueden estar asociados con una parte como prodrómica temprana de la enfermedad. Aquí vamos a hacer una transición y luego de haber hablado de por qué es importante un diagnóstico temprano y cómo llegamos a un diagnóstico, vamos a hablar de cómo se puede tratar, porque eso es muy importante. Uno va donde el médico a que le ayuden a uno, a que le digan cómo puede mejorar, cómo puede estar mejor en general. Entonces, realmente la FDA, que es la Administración de Drogas y Medicamentos aquí en Estados Unidos, ha aprobado algunos tratamientos por Alzheimer en el pasado, que ya realmente llevan más de 2 décadas en uso, incluyendo, por ejemplo, los inhibidores de la colinesterasa, en el cual el donepezilo es el más común. Usualmente cuando las personas están en la etapa leve, prescribimos el donepezilo y a medida que la enfermedad va avanzando, agregamos otros como la memantina. Asimismo, como el donepezilo, hay otros medicamentos en esta misma clase, incluyendo la rivastigmina, que a veces se usa en una forma de parche, y los neurólogos prescribimos esto, obviamente, de una manera individualizada, dependiendo de cada caso.
Ahora, a ver, ¿qué es lo emocionante? ¿Cierto? Cuando el título de esta charla decía nuevos tratamientos para el Alzheimer, sí, la buena noticia es que ya están empezando a emerger estos tratamientos para los cuales se ha investigado mucho. Digamos que los tratamientos que tenemos aprobados de pastillas de hace un tiempo son medicamentos que tratan los síntomas. Volviendo al ejemplo de la fiebre, es como tomarse un Tylenol o algo que le baje a uno la fiebre, pero no le quita la neumonía ni la enfermedad de base. Eso sería un antibiótico. Entonces, esto es similar, porque aquí estos nuevos tratamientos aprobados este año, en el 2023, específicamente el lecanemab, es una infusión, modifica la biología de base de la enfermedad de Alzheimer y lo que hace es que remueve esas placas amiloideas que están acumuladas en el cerebro. Aquí también mencionamos otro medicamento que fue el aducanumab, que fue aprobado aceleradamente por la FDA en años anteriores. Sin embargo, este medicamento no ha llegado a ser muy usado porque ha sido de una manera controversial y no se ha demostrado realmente como, digamos, que sea seguro y beneficioso de alguna manera cierta para todos los pacientes. Ahora, el lecanemab fue aprobado por la FDA en julio del 2023. El nombre comercial está aquí y es una infusión que se da intravenosa cada 2 semanas. Fue aprobado para personas con deterioro cognitivo leve, esto es personas que tienen problemas de memoria, pero que no les causa ningún impacto en su vida diaria, o personas con enfermedad de Alzheimer leve. Por esto es que es importante un diagnóstico temprano, porque si uno espera y se queda esperando para consultar cuando los síntomas avancen un poquito más, ya de pronto va a dejar pasar esa fase leve en la que se podría beneficiar teóricamente de un medicamento como este. Entonces es muy importante prestar atención. Estas infusiones eh, usualmente requieren 1 hora, un tiempo de observación y requiere imágenes cerebrales seguidas, un MRI en varios puntos, porque hay riesgos también. Este nuevo medicamento tiene riesgos de sangrado intracerebral, incluso ha habido algunos reportes de muerte. Entonces realmente es un medicamento que nos da esperanza. Sin embargo, no podemos decir que es completamente una cura porque no lo es, solo modifica un poco la enfermedad y provee un beneficio moderado en los síntomas clínicos. Lo que hace el lecanemab es que, digamos, una persona que no recibe tratamiento alguno va a tener una fase de deterioro que es lenta, progresiva, como ven aquí en la diapositiva. Miren esta línea. Si digamos el diagnóstico es muy temprano, en la etapa temprana y se le da medicamento, puede que haya una disminución en la progresión de los síntomas. Y noten, por ejemplo, que yo estoy diciendo disminución en la progresión. Desafortunadamente no es que mejoren o que cambien las cosas, no, porque eso puede ser a veces un poquito impactante porque uno va donde el médico y uno dice, ay, mándenme una medicina y le mandan algo y uno dice, ay, pero yo sé que igual, a mí yo no siento ningún cambio. Y esto es porque en realidad no es que el medicamento cambie las cosas o las revierta, pero hace que esa progresión que se va a dar en el tiempo se haga de una manera más lenta. Digamos que el lecanemab en el ensayo clínico que fue publicado este año mostró que podría enlentecer la progresión en una magnitud, digamos, aproximada a 6 meses. Ya la pregunta es, ¿qué significa esto para cada uno de ustedes, para su familiar, para la persona que tiene el diagnóstico de Alzheimer? Entonces, estas son conversaciones que deben ser individualizadas y que cada persona debe tener con su médico tratante. Aquí, por ejemplo, tenemos el porcentaje en el que se estima una desaceleración del 25% en la progresión, digamos, en cada visita. Aquí en esta gráfica lo que vemos es una escala que se llama la escala clínica de demencia. A medida que el número aumenta, es que la progresión es peor y esto es cambio en el tiempo. Entonces aquí vemos cómo va aumentando de 0, que es normal, y va bajando, o sea, hay un declinamiento en el cambio cognitivo
Y en las personas que tienen tratamiento con lecanemab, ese desaceleramiento, o sea, ese deterioro se hace más lento. Sin embargo, es de anotar que el deterioro continúa. No es una cura, entonces. También está asociada con riesgos. Cada medicina tiene un riesgo, desafortunadamente, y eso es algo en lo que debemos ser muy cuidadosos los doctores también cuando le explicamos a las personas, porque es muy importante dar noticias positivas. Asimismo, es importante dar noticias que son verídicas y certeras. Y cada vez que vamos a prescribir un medicamento como estos, cuando está indicado, es muy importante discutir los riesgos. Uno de los riesgos que hay es que estas infusiones de medicamento lecanemab puede estar asociado con unos cambios cerebrales que se ven en la resonancia y se llaman ARIA, que en inglés son Amyloid Related Imaging Abnormalities, que son anormalidades cerebrales relacionadas con el amiloide. Por ejemplo, esta es una resonancia magnética y aquí ustedes pueden ver el cerebro. Este es el lado izquierdo, este es el lado derecho, porque es como un espejo. Y aquí vemos esto blanco. Miren, aquí les estoy señalando esta parte, que por ejemplo aquí no, mire, aquí no está. Esto blanco aquí lo ponen como edema vasogénico. Esto es como una hinchazón, como cuando a uno se le hincha algo que se inflama, está relacionado con eso. También pueden haber como efusiones, cuando a veces la gente le da un derrame en la rodilla o en el codo y eso como que se inflama también, se puede ver aquí en el cerebro. Asimismo puede causar unos pequeños hemorragias pequeñitas que también vemos en el cerebro. Estos son los cambios que se llaman ARIA, que pueden ser asustadores, porque uno dice, ay, no, a mí que no me pase nada en el cerebro, pues si ya tengo Alzheimer, ¿qué me va a pasar otra cosa? Entonces, digamos que hay unos riesgos. Cuando uno asume recibir tratamiento con un medicamento como este, también hay unos riesgos que, digamos, en una medida no son muy altos, pero es importante porque digamos que entre un 24 y 36% de los participantes en este estudio con el que el lecanemab fue aprobado tuvieron algún cambio de estos en sus imágenes cerebrales. Hay unos riesgos que son más altos para personas, digamos, que tienen ciertos tipos de genes. Por ejemplo, la APOE es un genotipo, está en nuestra genética, que hay varios tipos diferentes. Uno de ellos, que se llama el tipo 4, está asociado con un riesgo de que estas anormalidades sean más frecuentes. Todo esto para decirles que este medicamento no es algo que ningún doctor lo va a prescribir así como muy a la ligera. Es un medicamento que está disponible, que nos da esperanza. Sin embargo, necesita la prescripción cuidadosa y el monitoreo de un médico especialista. Por ejemplo, nosotros aquí en el Mass General Brigham tenemos todo un equipo conformado con un programa en el que vamos a ser capaces de determinar qué pacientes son elegibles para esto y evaluar la seguridad y monitorearlos en el tiempo. También las personas preguntan cuánto va a valer esto, porque estos nuevos medicamentos, y eso es algo que está evolucionando. La casa farmacéutica le puso un costo de $26.500 al año para recibir este tratamiento. Desafortunadamente, eso no equivale a todo el costo total de lo que vale recibir este tratamiento. Por un lado, las personas que digamos que tienen seguro médico, mayores de 65 que tienen Medicare, son responsables de un copago aproximadamente del 20%. Esto es $5.300 que uno dice, ¿de dónde va a sacar esa plata? ¿Cierto? Hay gente que tiene de pronto un seguro complementario que cubre eso, pero algunos costos adicionales que hay es que hay algunos copagos que están relacionados con las imágenes, con las resonancias, con las visitas al médico, con las infusiones, con el transporte. Entonces, es algo que nosotros como médicos y todo lo que tenemos en nuestras manos, estamos trabajando para que este medicamento pueda llegar a todas las personas de una manera que sea equitativa y justa, para que todas las personas podamos tener acceso a ella cuando lo necesitemos. Estamos abocando y pidiendo que este medicamento sea cubierto. Sin embargo, hasta que esto sea una realidad, debemos ser conscientes de los costos y todas las cosas que implica hasta este momento. También
quiero terminar brevemente para que nos quede tiempito para preguntas, es que les quiero dar una nota positiva. También yo creo que la mayoría de las personas que hoy nos escuchan son personas sanas, que están interesados en mantener su salud cerebral y quiero decirles que hay optimismo, que mantengan su actividad física, su ejercicio, para que puedan mantener un cerebro saludable. Entonces aquí pusimos cómo mantener su cerebro saludable, activo, haciendo ejercicio, comiendo saludable, pensando, bailando, haciendo muchas actividades, cambios en el estilo de vida, como una dieta saludable. Pusimos aquí unos ejemplos de la dieta, por ejemplo, mediterránea, que tiene menos carne, más vegetales, más frutas, hacer el ejercicio físico, actividades sociales, actividades intelectuales. Ayúdale a su cerebro y en un resumen, actividad física, actividad mental, actividad social y actividad realmente en todas las esferas de la vida. También quiero terminar con una invitación para decirles a ustedes que hay muchas oportunidades también de que realmente las cosas mejoren cada vez más. Nosotros estamos muy comprometidos con la investigación y la inclusión de grupos que han sido marginalizados en el tiempo, incluyendo nosotros los latinos. Los quiero invitar a todos ustedes para que se unan a nosotros y participen en nuestros estudios de investigación. Somos un grupo de investigadores serios, responsables y muy comprometidos con la causa de mejorar y encontrar maneras para prevenir el Alzheimer y la demencia. Hay una pequeña población latina que participa en investigación, pero queremos que sea más, porque como les mencioné, el riesgo que tenemos nosotros es más alto. Por esto es importante aprender sobre la enfermedad y regar la voz. Los tipos de estudio, de investigación, no son solo que, digamos, hay gente que le da miedo y dice, ay, yo no quiero ser un guinea pig o qué experimentos me van a hacer. Algunos tipos de estudios son sobre todo como de obtener información. Estos son los que se llaman observacionales, pueden incluir algún tipo de imágenes. Hay estudios de cohorte longitudinales en los que se sigue a la persona, digamos, cada año. Y hay otros que son ensayos clínicos en los que se da un determinado medicamento o un placebo. Algunos pueden ser para prevenir que se desarrollen los síntomas o sintomáticos cuando ya la persona está experimentando cambios de memoria. Y con esto los invito a participar en nuestro estudio de la memoria y el envejecimiento, en el que estamos recibiendo personas que hablen español, mayores de 50 años. También pueden hablar inglés si son de origen latino o hispano, para que se unan con nosotros en nuestro proyecto de investigación. Por favor, llamen al 617-726-5571 y hablan con María, quien les va a dar todos los detalles sobre nuestro proyecto de investigación y espero conocerlos ahí. El transporte está incluido y un estipendio, entonces por favor llámenos, considérenlo y nosotros estamos aquí para ayudarlo. Entonces manténganse conectados. Esta es la información que tenemos. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y pueden unirse a nosotros y encontrar información que puede ser de su ayuda. Muchas gracias. También tenemos algunas series educativas en el website, como tenemos aquí, para las personas que estén interesadas. Algunos cubren temas como de prevención y otros del cuidado de personas con diagnóstico de demencia. Muchas gracias a ustedes por asistir hoy a esta charla sobre nuevos tratamientos para el Alzheimer. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir a este email a garza3@mgb.org. Gracias.